y acceso a la información para una autonomía reproductiva como imperativo para el bienestar. Nos acompañan la diputada Maki González Franco, secretaria de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Educación y anfitriona de este foro. También agradecemos la presencia de la maestra Paola Garavito González, coordinadora de Voces por Libertad a Elegir. También nos acompaña la licenciada Gabriela Rivera Reyes, oficial nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Naciones Unidas. Agradecemos la presencia de la maestra Teresa Ramos Arreola, titular del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo. Para darnos un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la voz la diputada Maki González Franco. Por favor, diputada. Buenos días a todas, a todos. Ya vienen las sillas, una disculpa, todo es muy protocolario acá y justo esta es la imagen que queremos romper, porque muchas veces la Cámara de Diputados se ve como un lugar frío, lejano, y la Cámara de Diputados realmente es la casa de la gente, la casa de México, y aquí tenemos que escuchar todo tipo de temáticas, todo tipo de posturas y a la sociedad civil. Por eso este foro es para los jóvenes, para ustedes, porque los grandes problemas de este país se pueden resolver únicamente dialogando con la sociedad civil, que es la que padece los problemas, y con políticos que tienen la voluntad. Entrando al tema que nos compete, quiero plantear esta paradoja que estamos viviendo, porque en muchos países del mundo ya la pirámide poblacional está totalmente invertida. En México cada vez hay menos niños, pero contradictoriamente en México ocupamos el segundo lugar con mayor índice de embarazos adolescentes en América Latina. El desarrollo de un país se mide, claro, por su economía, por su tecnología, pero también por ese equilibrio social que únicamente se logra cuando dos personas tienen la decisión consciente y responsable de ser padres. Que cada nacimiento sea el resultado de una elección informada y que el Estado además presente mecanismos de sistema de cuidados, apoyos económicos y condiciones de crianzas dignas. En el mundo hemos visto diferentes caminos que han tomado, por ejemplo, Argentina, donde se incentivó el embarazo con temas económicos, pero en muchos casos estos apoyos se usaron sin una verdadera planificación familiar y que tuvimos como resultado pues generaciones en el abandono. En cambio hay países como Dinamarca, Suecia, también Noruega, que han construido sistemas con licencias paternales largas, también guarderías accesibles, acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual que hace que tener un hijo sea una verdadera decisión. Hoy en México cada vez hay menos nacimientos, la fuerza laboral disminuye, también la población de adultos mayores crece, la esperanza de vida también ha aumentado, pero esto también implica un deterioro tanto físico como cognitivo que van a tener este grupo poblacional en el futuro. Y bueno, si ya sabemos que nuestro sistema de salud está totalmente colapsado, rebasado, no sabemos qué nos espera para dentro de algunos años. Yo les comparto que hace 20 años aproximadamente estuve en un intercambio en Alemania y viví algo que me impactó. En ese entonces había ciudades planificadas únicamente para adultos de la tercera edad, donde no había niños, eran ciudades totalmente silenciosas, grises. La verdad es que hasta daba el bajón estar ahí. Y hoy empezamos a ver, tantos años después, también este tipo de ciudades en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, en Uruguay, en Paraguay, donde el envejecimiento está siendo totalmente acelerado. Frente a este panorama debemos hablar de justicia social. ¿Y qué implica esto? Que los jóvenes no se tengan que sacrificar, tampoco se tenga que sacrificar su desarrollo, que la prevención de embarazos sea para todos los sectores poblacionales y no sea nada más un privilegio para unos pocos, que además el embarazo sea voluntario y planificado y que vaya de la mano de la garantía que el Estado debe brindar con recursos, alternativas y acompañamiento sobre la crianza. Porque los jóvenes también merecen hablar de sexualidad, que durante tantos años este tema ha sido tabú, no se ha escuchado, nadie quiere hablar de esto,
Y hoy, en pleno siglo XXI, estamos reconfigurando lo que es el sexo y también el placer. Es sorprendente ver cómo en algunos países ya los jóvenes no tienen relaciones sexuales, bueno, esto por falta de información, pero también por un contexto donde estamos en un entorno digital cada vez más ausentes, aparentemente más conectados, pero desconectados, y pues viven en esta abstinencia, ¿no? Entonces, con todo este contexto, ¿qué sucede con las nuevas generaciones y qué va a pasar con el futuro demográfico? Es aquí donde quiero dejar algunas preguntas para nuestros especialistas que seguramente nos van a poder contestar. Una pregunta que a mí me asombra sería: ¿cómo influye el machismo y los roles de género en la decisión de usar un método, por ejemplo? Entonces, este foro lo doy por inaugurado para que ustedes también planteen las preguntas que quieran, para que se realice un diálogo y para que juntos tomemos todo el material posible para darle solución a este tema. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, diputada. A continuación daremos el uso de la voz a la maestra Paola Garavito González, coordinadora de Voces por la Libertad a Elegir. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias a todos por estar presente. Maggie, te agradecemos enormemente que abras este espacio porque México y las mujeres lo necesitan. Tere Ramos, Gaby. Todas estas personas que me acompañan en el Presidium son las que verdaderamente hacen la diferencia en la política pública, en este caso de la salud reproductiva. En México, el acceso a la información verás sobre salud sexual y reproductiva, se fluye, pero todavía no todo está completo, ¿no? Las mujeres no tenemos acceso a la información sobre métodos anticonceptivos femeninos. Sabemos que existe, pero no sabemos cuáles. Entonces, el día de hoy estamos aquí justo para buscar ese acceso a la información sobre los métodos anticonceptivos femeninos. ¿Para qué? Para poder decidir libremente. Un hijo es una responsabilidad muy grande. Un hijo es la posibilidad de formar un ser humano. Cuando una mujer no está preparada por situaciones laborales, de educación, de edad, de seguridad, de una estabilidad familiar, quizás se plantea, no es el momento de tener un hijo en este momento, aunque sí lo deseo, pero en este momento no. El 30% o más en México y Latinoamérica, los embarazos no son deseados. Y el embarazo adolescente en México somos el primer lugar en Latinoamérica. El viernes 26 se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Embarazo Adolescente. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí, porque además de todo, esta administración tiene el mandato de una educación sexual y reproductiva para un bienestar de la población. Así que todos sean bienvenidos a este foro. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Daremos el uso de la palabra a la licenciada Gabriela Rivera Reyes. Ella es oficial nacional de salud sexual y reproductiva del Fondo de Naciones Unidas. Nos dirige un mensaje, por favor. Bueno, muy buenos días, tengan todas, tengan todos. A nombre de la doctora Alana Armitage, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y a título personal, agradezco mucho la invitación para participar en este importante foro. Agradezco mucho a la diputada Maggie González por la invitación, Paola Garavito, muchas gracias, Tere Ramos, qué gusto compartir esta mesa contigo. Y bueno, saludo a todas las legisladoras y legisladores que nos acompañan, a todas las personas que están aquí, amigos, colegas, que me da mucho encontrarnos, Eric, mucho gusto de vernos de nuevo. Bueno, esto que estamos hablando es garantizar, este foro es un espacio para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Ya nos han dicho
tanto la diputada Maki como Paola, que hay retos muy grandes para asegurar estos derechos. La mitad de la población, y eso se los voy a platicar después en la intervención que yo tenga, la mitad de la población no puede, las mujeres en el mundo no puede decidir sobre su propio cuerpo. Esas son las cifras que nos han mostrado nuestros informes sobre el estado de la población mundial. Entonces, cuando nosotros hablamos en espacios como estos, nos parece algo muy fácil poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, pero este no es un derecho que sea una realidad para toda la población. Y espacios como este nos permiten asegurar o hacer un llamado a la acción para asegurar que estos derechos sean una realidad para toda la población. Además, están totalmente tutelados por marcos internacionales como el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, por la CEDAW, por la Declaración de Beijing y, desde luego, por nuestro artículo 4 de la Constitución. Entonces, todas estas cuestiones que estamos hablando aquí están totalmente tuteladas por el marco legal, tanto internacional como nacional. Entonces, este foro es una oportunidad para garantizar la autonomía corporal, la justicia reproductiva, para que nadie quede atrás, en especial nuestras niñas y adolescentes. Este foro es un acierto y por ello nos congratulamos de estar aquí y que sea un llamado a la acción para que se aseguren los recursos, los elementos necesarios, el financiamiento necesario para que estos derechos sean una realidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a las palabras de la maestra María Teresa Ramos Arreola. Ella es titular del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Por favor, maestra, la escuchamos. Muchas gracias, muy buen día a todas, todos y todes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me hizo la diputada Maki González, la invitación a Voces por la Libertad a Elegir, y me congratula ver a muchas caras conocidas, a muchas expertas y expertos en el tema. Qué gusto saludarles. Y bueno, voy a guardar cifras y datos interesantes para el momento de mi ponencia. Solamente les quiero dar una noticia que considero que es muy importante para nuestro país. Y es que hace unos días, en el Atlas de Políticas de Anticoncepción del Foro del Parlamento Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en conjunto con el UNFPA-LACRO, reconoció a nuestro país como el número 1 en políticas en anticoncepción en América Latina y el Caribe. Espero que sigamos teniendo muy buenas noticias. Me congratula hacer trabajo interinstitucional con las legisladoras y los legisladores, con las senadoras, los senadores y con los 3 entes de gobierno para estar coordinados y dar mejores resultados. Muchas gracias y en un ratito seguimos platicando. Muchas gracias, maestra. Damos paso al inicio de este foro con la intervención del doctor Alberto Martínez Moyle, sexólogo. Él dará el tema Placer y Sexualidad rompiendo tabúes. Antes comentaremos que el doctor Alberto Martínez Moyle, destacado profesional en el campo de la salud mental y la sexualidad humana. Él es psicólogo clínico de formación. Egresado de la Universidad de las Américas, ha consolidado una trayectoria académica y profesional de gran profundidad, con una maestría en psicoterapia sexual y sexología clínica, así como un doctorado en sexualidad humana, ambos otorgados por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, Asociación Civil. Además, el doctor Martínez Moyle cuenta con una certificación como educador sexual por parte del AMSAC y ha complementado su formación con 3 diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México, en áreas afines que enriquecen su visión integral sobre la salud sexual y emocional. El día de hoy nos presenta la ponencia titulada Placer y Sexualidad rompiendo tabúes, un espacio de reflexión y apertura que busca cuestionar mitos, promover el bienestar sexual y fomentar una vivencia de placer libre de prejuicios y estigmas. Adelante, doctor Alberto Martínez Moyle, y sea muy bienvenido a este Palacio Legislativo.
Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, pues primero que nada quisiera empezar por decirles que yo ejerzo la práctica clínica, soy psicólogo clínico y sexólogo clínico. Quiere decir que a eso me dedico 100%, ya hace bastantes años, y me gustaría compartirles algunos elementos, algo de información que sea relevante para ustedes, que se lleven algo útil, más que una cuestión teórica, ¿no? Académica. Creo que eso lo podemos encontrar en los libros, lo podemos encontrar pues ya en prácticamente cualquier parte. Entonces, bueno, pues quisiera empezar por decirles que uno de los aspectos más importantes y que encontramos justamente en el consultorio es la falta de información. Les quiero preguntar, a ver si me hacen el favor de levantar la mano, ¿quiénes de ustedes recibieron educación sexual integral de calidad a lo largo de sus vidas? Háganme el favor de levantar la mano. Fíjense, educación sexual integral de calidad, porque todos recibimos educación sexual, lo que pasa es que esta es más bien informal, ¿no? ¿Cómo nos enteramos sobre aspectos de sexualidad en la vida cotidiana? El primo, el amigo, el internet, la pornografía. La pornografía ha educado a muchas generaciones, mal, muy mal, por cierto, ¿no? Porque obtenemos información errónea, equivocada, sesgada. ¿Y eso qué provoca? Pues que ejerzamos una sexualidad completamente insana. Eso nos lleva justamente, fíjense, cuando nosotros no recibimos una educación sexual de calidad, una educación sexual integral, a eso le llamamos nosotros educación sexual restrictiva, porque obviamente restringe el desarrollo pleno y saludable de tu sexualidad. ¿Qué necesitamos entonces? Educación sexual integral de calidad desde la infancia, porque eso es hacer prevención, porque no sé si sepan, pero es más barato y más fácil hacer prevención que hacer corrección. Es decir, de esa manera podemos evitar llegar a los consultorios del sexólogo. Doctor, es que tengo problemas con mis erecciones. Doctor, es que no puedo controlar mis eyaculaciones. Doctor, es que no puedo obtener orgasmos. La educación es básica, es fundamental. Necesitamos educarnos. Cuando yo empecé con este asunto de la sexualidad, yo era psicólogo clínico, soy sexólogo clínico, ¿no? Pero en ese tiempo solamente tenía la licenciatura y otros estudios que nada tienen que ver con esto. Y yo pensaba, pues solamente voy a llegar a confirmar la información que ya sé. Yo pensaba que sabía mucho sobre sexualidad, ¿no? Y la realidad es que me topé con pared porque me di cuenta que no sabía nada, o muy poquito, ¿no? Porque la sexualidad es vastísima, es súper amplia. No sé si sepan que la sexología, que es la ciencia que estudia la sexualidad humana, es una ciencia multi e interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que echa mano de ciencias como la psicología, la biología, la medicina sexual, la sociología, la antropología. Es decir, la sexualidad humana es tan compleja que tiene que ser estudiada desde distintas perspectivas o aproximaciones teóricas. ¿De acuerdo? Ahora, otra cuestión es que la sexualidad humana es muy frágil. No sé si sepan que para los sexólogos, los médicos, los urólogos, las ginecólogas o ginecólogos, un indicador de que tu salud en general está mal es cuando se ve afectada tu sexualidad. Les voy a poner un ejemplo. Si llegan a un consultorio y de repente les preguntan, oye, ¿cómo está tu sexualidad? Pues en ocasiones tengo erecciones, en ocasiones las pierdo. La mujer, pues es que ya no tengo deseo, doctor. Ya hace mucho tiempo que no tengo deseos, no me masturbo. Eso es un indicador, es un foquito amarillo de tu estado de salud en general. Entonces, como pueden ver, la sexualidad es sumamente frágil. ¿Y qué creen que pasa con la gente que no tiene o no cuenta con los conocimientos necesarios? Es muy probable que llegues a un consultorio de psicoterapia sexual. ¿Por qué? Porque más temprano que tarde vas a presentar problemas con tu sexualidad. No tenemos el conocimiento necesario, no tenemos los elementos que nos permitan desarrollar una sexualidad plena y saludable. Como lo decían las ponentes, el placer sexual es un elemento sumamente importante de la sexualidad, y en este tipo de sociedades como la nuestra, en donde todavía predomina la educación machista y en donde no tenemos la educación sexual integral que necesitamos, ¿qué creen? Pues es un caldo de cultivo para el desarrollo de disfunciones sexuales. Ahora, yo me dedico
a la clínica, como se los mencioné, el modelo teórico que utilizo se llama modelo holónico de la sexualidad humana. Este consta de 4 subsistemas: erotismo, vínculos afectivos, reproductividad y género. El erotismo es el subsistema que se encarga del estudio del placer sexual, ¿verdad? Los seres humanos, el cuerpo humano está diseñado para experimentar placer sexual. Tenemos esa cualidad maravillosa. Lo malo es que socialmente se nos reprime, ¿no? Muchas veces. Fíjense cómo si somos machistas todavía. Al hombre, desde pequeñito, se le fomenta, ¿no? ¿Cuántas novias tienes? Ay, ¿cuántas te gustan? Ah, ¿ya tienes novia, hijo? Y a las niñas no. A las niñas, hey, no. Tú, guárdate, cierra las piernas, siéntate correctamente. Eso no lo hacen las señoritas. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado fomentamos el machismo y por otro lado reprimimos la sexualidad de las mujeres, ¿no? Eso todavía sigue pasando. Se le llama educación sexista, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? No sé si sepan ustedes, ¿cuál es la edad en la que inician las relaciones sexuales los mexicanos, los jóvenes mexicanos? ¿Alguien sabe? Por ahí. Hombres, es un promedio obviamente, ¿eh? Hay unos bien precoces y otros bien tardíos, ¿no? Pero bueno, los hombres a los 16 años en promedio y las mujeres a los 17. ¿Pero qué creen que pasa? Fíjense, los hombres, cuando somos jóvenes, se nos fomenta mucho, ¿no? El tener novias, el vivir nuestra sexualidad. Oye, ¿ya perdiste tu virginidad? ¿Ya tienes novia? Incluso los llevan a lugares a perder su virginidad. ¿Y a poco hacen eso con las mujeres? No, ¿verdad? Y entre más tengas, pues más fácil eres, ¿no? Y el hombre entre más tenga, pues es un Don Juan, ¿no? Pues eres lo máximo, ¿no? Entonces, ¿saben qué pasa con esto? Que el hombre, alrededor de los 18, 20 años, tienen su máximo desempeño y su máximo disfrute sexual. Porque se les fomentó, porque están en el prime de su vida, porque tienen unos niveles de testosterona elevadísimos, están jóvenes. ¿Y saben cuándo empiezan a disfrutar las mujeres de su sexualidad? Recuerden que estamos hablando de datos estadísticos. Finales de los 30, principios de los 40. Y ustedes van a decir, oye Alberto, ¿cómo crees? ¿Saben por qué? Porque las mujeres, obviamente, en lugar de que se les fomente, se les reprime, ¿no? No te explores, déjate ahí, no te toques. Entonces es una cuestión muy cultural, muy de crianza, que sigue sucediendo en nuestro país y en el mundo. Afortunadamente las cosas han ido cambiando poco a poquito, pero ¿qué creen? No es suficiente. Los consultorios están llenos de gente que carece de la información suficiente, necesaria y con un sustento científico de lo que es la sexualidad humana. No es mi opinión, no es lo que diga Alberto, no es lo que diga cualquier ponente aquí, no. El derecho, ese derecho que tenemos, que por cierto está consagrado en la Declaración de los Derechos Sexuales de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, es uno de los 11 derechos sexuales que poseemos los seres humanos, debemos de ejercerlo con responsabilidad. Pero ¿cómo se hace esto? Pues con información, ¿verdad? Porque si no posees la información, ¿cómo lo vas a hacer? Si el único medio a través del cual tú recibes educación sexual es amigos, familia, porque ni los padres, los padres son los que muchas veces menos se involucran en aspectos de educación sexual o de crianza sexual de los hijos. Entonces, si esas son tus únicas formas de obtener información, tache, porque te va a llevar inevitablemente al desarrollo de una disfunción sexual. Ahora, regresando al erotismo, como les dije, el erotismo es un subsistema que forma parte de un modelo teórico para explicar la sexualidad humana. El erotismo estudia el placer sexual, las formas en que lo obtenemos. El cuerpo, como les mencioné, está diseñado para experimentar placer sexual a través de todos los sentidos, ¿verdad? Por eso hay tantas parafilias también. Pero bueno, ¿y en qué se basa? Se basa justamente en la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana consta de 3 fases, básicamente, o son las más comunes. Hay más, dependiendo del autor que revises. Pero las principales son deseo sexual, excitación y orgasmo. Y es justamente gracias a estas que se clasifican las disfunciones sexuales, ¿verdad? Las disfunciones sexuales del deseo, por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo, ¿no? De hombres y en mujeres. Aquellos que no ejercen una sexualidad plena, saludable, frecuente, ¿qué creen que pasa? Su deseo se va apagando, va disminuyendo, va en declive. Por eso ese es un indicador también de tu estado de salud. Si tú llegas al consultorio y yo te pregunto, ¿cómo está tu deseo sexual?
¿Cómo se manifiesta el deseo? ¿Saben? A través de fantasías, de deseos. La fantasía erótica es importantísima. El hecho de tener ganas, no sé si sepan que esa palabrita describe muy bien a los mexicanos. Ay, es que como que tengo ganas de echar pasión, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en que nosotros podemos evaluar cómo está tu deseo sexual. Bueno, para continuar con la idea, hay disfunciones sexuales entonces del deseo, de la excitación y del orgasmo. ¿Cuáles son las de la excitación? Bueno, pues en las mujeres cuando no pueden lubricar correctamente, en los hombres pues cuando no pueden alcanzar o mantener una erección sexual, y las del orgasmo, que puede ser en las mujeres la anorgasmia, en los hombres puede ser la eyaculación precoz, la eyaculación retardada. La eyaculación precoz, bueno, creo que esa todo el mundo sabemos, ¿no? Que ahora ya se le puso un tiempo, ¿sí sabían? Antes no había un tiempo para eso, era muy ambigua la definición. Ahora, si duras un minuto menos, se te considera eyaculador precoz. Pero fíjense, hay otra disfunción que va en aumento, no sé si lo sabían, y eso es gracias, se lo debemos a la pornografía, que es la eyaculación retardada. Los hombres no son capaces de eyacular. La mayoría de ellos sí puede hacerlo a través del autoerotismo o la masturbación, pero no en pareja. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que aprenden de la pornografía, ¿no? La pornografía les enseña que un hombre debe de durar horas, tener un pene gigante y tener muchísimas relaciones sexuales, ¿no? Como si fueras un semental. Entonces, ese es el problema con nuestra sexualidad. Nos mal educamos y ese es el origen de la mayoría de los padecimientos sexuales. Los motivos de consulta en el consultorio, en verdad uno pensaría, no, bueno, solamente la gente mayor, ¿no? Solamente la gente de la tercera edad o gente enferma. La mayoría, quiero ir cerrando con esto, la mayoría de las disfunciones sexuales son de carácter psicógeno. Eso quiere decir que son de origen psicológico, no orgánico. Entonces, para concluir, si no quieren llegar al consultorio de un terapeuta sexual, de un sexólogo, si quieren vivir una vida plena, informémonos, acudamos con profesionales de la salud sexual, porque todavía existen muchos mitos y muchos tabús sobre la sexualidad humana. Les agradezco mucho su atención. Adelante. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Por favor, sí, por favor, muchas gracias. Me presento con usted y con el resto de los asistentes. Soy Óscar Flores, columnista en salud. Yo creo que toca un tema extremadamente relevante y es que a mi generación y seguramente a muchos otros nos educaron o nos maleducaron porque no teníamos una formalidad en este proceso. Lo fuimos viviendo, nos educaban nuestros amigos, lo que mal leíamos, mal encontrábamos en algún lugar, no teníamos acceso a la información. Hoy que estamos en un momento en el que la información está ahí, también es importante definir cuál es la información a la cual deberíamos de enfocarnos para poder construir una formación y una educación sexual en cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos en algunos casos, pero que de alguna manera acompañen este proceso a lo largo de la vida para evitar justamente estos problemas que resultan de la falta de educación, con lo cual agradecemos muchísimo y celebramos que nos haya podido poner de entrada sobre la mesa algo que es muy importante. ¿Cómo es que debemos de abordar la educación sexual sin tabúes, sin tapujos, de manera que sea abierta pero sobre todo responsable? Y eso me lleva a mí en lo personal, porque lo viví en mi proceso de educación sexual o de falta de ella, y es un poco que a nuestras generaciones nuevas, a las que están iniciando su proceso de actividad sexual. Y yo me pregunto, ahora que hay mucha más apertura, ¿cómo es que el machismo y los roles de género influyen en el momento de tomar una decisión respecto a qué tipo de métodos anticonceptivos usar? Muchas gracias. Pues mira, primero que nada, el machismo influye en a quiénes educamos y con qué recursos les educamos. Porque, como les dije hace rato, una educación sexista muchas veces se orienta más hacia los varones, ¿no? Y a las mujeres se les reprime un tanto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, proporcionar educación sexual de calidad desde la infancia, desde las primeras infancias, desde el preescolar. Con eso evitamos muchísimas cosas.
abusos sexuales, desarrollo de disfunciones, propiciamos una sexualidad plena y saludable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En mi opinión, debemos implementar programas a nivel nacional de educación sexual integral de calidad, desde las primeras etapas de la vida. Porque si nosotros somos muy selectivos, ¿no? Y decimos, es que le vamos a dar educación sexual a estos sí, pero a estos no. No, a ver, la sexualidad, no sé si sepan, está en todo y en todos. La sexualidad la experimentamos en todo lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos diario. La sexualidad está en todos lados. Entonces, si queremos cambiar ese paradigma de una educación machista, debemos comenzar por implementar programas de educación sexual integral de calidad en todos los niveles. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo con ello. Y yo creo que así como yo, algunas de las personas que nos están acompañando en este conversatorio tendrán dudas respecto a lo que nos acaba de exponer, por lo cual me gustaría invitar a nuestros asistentes, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Martínez, por favor, abrimos el micrófono. Gracias. Creo que sí, porque además el punto es crítico, ¿no? Y tocó un tema ahorita en su respuesta que a mí me parece determinante. El enfoque de una educación enfocada al varón, que así fue como muchas veces nos educaron, incluso mucha de la información que teníamos estaba enfocada hacia nosotros en ese sentido, pero que no abarcaba las necesidades de información de las mujeres para poder tener una educación sexual integral. Y en muchas ocasiones es más bien desde el punto de vista de la anatomía y no desde un abordaje integral, ¿no? Al menos esa fue la educación sexual que en el caso de un servidor viví. Totalmente de acuerdo. Fíjate, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La forma en que educamos a nuestras juventudes todavía sigue siendo muy anacrónica, ¿no? Hablamos del aparato reproductor femenino y masculino. Esos términos ya ni siquiera se usan, ya no son tan comunes, ¿no? No es que esté mal, es que debemos de actualizarnos. Debemos de educar con una metodología moderna, una metodología actual, una metodología que sea funcional, que sea útil. No, ¿para qué educas? En verdad, por eso luego la gente, los jóvenes no aprenden, porque se aburren. Dicen, ¿y eso de qué me sirve? Y tienen razón muchas veces, ¿eh? Necesitamos educación sexual de calidad. Despejar mitos, hablar como se debe. Miren, esto que pasó ahorita de que se quedan callados, yo he dado clases en todos los niveles y la mayoría de los grupos se quedan callados. ¿Saben por qué? Porque todavía no nos atrevemos a hablar de sexualidad abiertamente. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su exposición y sus respuestas. Muchas gracias. Doctor, perdón. Le hacemos entrega de una constancia por su participación en el evento. Muchísimas gracias. Sí, disculpe, había una pregunta. Ya no, perdón. A ver, el chico, si eres tan amable de pasar aquí para que no se vise el sonido. Le van a hacer una pregunta, doctor. Doctor, mucho gusto. Yo soy Gabriel Portilla de la Universidad de Anáhuac. Gracias mucho por la ponencia. Y mi siguiente pregunta es, ahora que tengo 23 años, ¿cómo me recomendaría acceder a una educación sexual de calidad que se adapte a mi etapa de vida? Ok, ¿te refieres a educación sexual particular solamente para ti o de una manera profesional o académica? Pues para los jóvenes de mi edad. Ok, Sí. Mira, yo te recomiendo que te acerques con un educador sexual. ¿Por qué? Porque los educadores sexuales tienen mucha experiencia en el trato con jóvenes, con gente como tú, tienen los conocimientos, porque te repito, la sexualidad es muy amplia, ¿eh? Y es multi e interdisciplinaria, es decir, es muy compleja. Entonces, mucha gente cree que sabe de sexualidad hasta que entra a estudiar sexualidad y nos damos cuenta de que no sabemos lo necesario. Entonces, yo te recomiendo que te acerques con un educador sexual o con un sexólogo y él te puede dar las bases, te puede orientar de una manera muy efectiva y muy eficiente e incluso te puede dar referencias bibliográficas, ¿no? Que yo te las podría dar con mucho gusto también. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Muchas gracias, doctor. Damos paso a la intervención de la maestra Teresa Ramos Arriola, titular del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Ella expondrá el tema Retos en la Política Pública Mexicana
sobre la planificación familiar. Pero antes comentaremos que ella es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas, especializada en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Ortega y Gasset. Es cofundadora nacional de Por Ella, Por Todas, Movimiento Nacional de Mujeres, y es considerada una representante feminista. Actualmente se desempeña en el Gobierno Federal como titular del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Adelante, por favor, maestra, tiene usted el uso de la palabra y sea muy bienvenida a este Palacio Legislativo. Hola, ya. Muchas gracias y les saludo nuevamente con mucho gusto. Y bueno, nuevamente agradezco este espacio que busca poner en el centro un tema crucial para el bienestar de la población, que es educar, informar y la autonomía reproductiva, ya bien lo mencionaban aquí. Hoy voy a abordar los retos que enfrenta la política pública mexicana en materia de anticoncepción y de planificación familiar. Esto considerando, por supuesto, los nuevos enfoques hacia la salud sexual y reproductiva, la promoción del derecho al placer sexual, la disminución de la demanda no satisfecha y la implementación de políticas basadas en territorio. Y bueno, es que desde la época de los 70s, México fue pionero en América Latina al impulsar políticas de planificación familiar, las cuales en ese momento se centraban en una política a favor de la natalidad. Progresivamente se han venido incorporando las perspectivas que garantizan los derechos sexuales y reproductivos, y gracias a estas acciones se logró una reducción importante en la tasa global de fecundidad, pasando de 7 a 2 hijos por mujer o persona con capacidad de gestar. Incluso en los últimos años, los organismos internacionales y la propia Secretaría de Salud han impulsado un enfoque mucho más integral, y lo que falta. Pero bueno, enfocado en derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento de la autonomía de las personas para decidir sobre su vida sexual y reproductiva, el placer sexual, integrar la satisfacción y el bienestar como parte del ejercicio responsable de la sexualidad, y la salud integral, combinar métodos anticonceptivos con educación sexual basada en evidencia científica. Sin embargo, las condiciones sociales han cambiado, los retos se han transformado, persisten retos estructurales que limitan la plena autonomía reproductiva, lo que nos obliga a reflexionar sobre nuestras políticas públicas con una mirada integral, incluyente y de derechos humanos. Por eso les mencionaba que me congratula que los 3 niveles de gobierno nos coordinemos para lograr estas metas que tenemos pendientes todavía en nuestro país. Y bueno, este foro entiendo que es un llamado a la reflexión, un llamado a fortalecer las acciones en materia de educación y acceso a la información para garantizar la autonomía reproductiva de las personas. Les quiero hacer una interrupción, aprovechando que estamos entre legisladores y legisladoras. Y bueno, es que este año 2025 se modificó el reglamento interno de la Secretaría de Salud, en donde integramos la palabra sexual al nombre del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Esto lo menciono porque en los parlamentos internacionales, en los foros internacionales, a los países que son todavía no tan a favor de los derechos sexuales, digámoslo así, les asusta la palabra. Entonces, en las últimas visitas que hemos tenido al extranjero nos han felicitado. Esto para nosotros es un gran logro, ya que era una lucha que no se había permitido durante varios años. Pero bueno, continúo con mi ponencia. En primer lugar, el acceso desigual a servicios y métodos anticonceptivos. Les decía que tenemos que fortalecer las acciones en materia de educación y acceso a la información para garantizar la autonomía reproductiva. Actualmente todavía tenemos muchas comunidades rurales e indígenas donde el acceso es limitado e intermitente. Entonces, nuestras políticas tienen que considerar que llegue a toda la población. En segundo lugar, la educación sexual integral y el acceso a la información,
pues también estamos en el proceso de hacerlo una realidad para todas, todos y todes, porque hasta el momento ha sido un poco insuficiente y fragmentada. Muchos y muchas adolescentes en nuestro país se enfrentan barreras culturales y resistencias institucionales aún que les impiden acceder a información clara, científica y libre de prejuicios, lo que los expone a embarazos no planeados, a infecciones de transmisión sexual, a proyectos de vida truncados y con ello la perpetuación de ciclos de pobreza y desigualdad. Sin embargo, no sé si algunos ven la mañanera. Nuestra presidenta anunció la semana pasada o antepasada la importancia de la educación sexual y reproductiva en nuestro país, así es que estamos trabajando sorpresas que pronto les vamos a tener. El tercer reto es la reducción de la demanda no satisfecha, a pesar de las acciones realizadas durante estos años y que en México somos el primer lugar en políticas de anticoncepción, pues no dejamos de ver la realidad y todavía existen personas con necesidad de acceder a estos servicios de planificación familiar e información, a pesar de que deseen planear un embarazo o posponerlo. El cuarto reto que yo visualizo es la limitación del enfoque en grupos específicos. Las políticas públicas todavía no tenemos la suficiente fuerza para adoptar a la población, por ejemplo, la población adolescente, las mujeres en situación de violencia, los migrantes, la población LGBT. La autonomía reproductiva, para ser real, debe ser incluyente y reconocer la diversidad de experiencias. Otro reto, pues bueno, es la integración del derecho al placer y el ejercicio de la sexualidad libre, informada y responsable, que también aquí ya se mencionaba, pero bueno, seguramente coincidiremos en muchas de las exposiciones que estamos dando aquí. Las políticas todavía están centradas en prevención y en disminuir riesgos, pero tenemos también que enfocarnos en el placer y la sexualidad como parte del bienestar integral. También, pues bueno, la fragmentación institucional que se venía dando ya se está rompiendo, y los esfuerzos de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los gobiernos estatales, el IMSS Bienestar, todas las instituciones de salud, los gobiernos estatales, a veces no están articulados, en ocasiones funcionan de manera aislada, y esta falta de coordinación limita los resultados que estamos trabajando en erradicar. Finalmente, las barreras socioculturales y de género pues siguen pesando, ya lo platicaban aquí. No es lo mismo una persona que la obligan a casarse desde chavita a una persona que tiene oportunidades de incluso irse a estudiar al extranjero, de tener educación superior, de tener acceso a información. Tenemos que encontrar la manera de romper esas barreras socioculturales y de género. Y ante estos retos, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer como Estado, pero también como sociedad? Porque somos copartícipes. Si bien en México se cuenta con un marco legal y normativo amplio, así como tratados internacionales que reconocen los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pues por mencionar algunos, estamos hablando de obviamente nuestra Constitución política, nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, el Programa Sectorial de Salud del 2025 al 2030, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, el Consenso de Montevideo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya mencionaban por aquí el Comité CEDAW. Pues también existen organizaciones civiles, redes juveniles y colectivos comunitarios que impulsan con fuerza esta educación sexual e integral, la autonomía reproductiva. También está el Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí presente, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, IPINA, entre otros. Pero bueno, las siguientes propuestas es en lo que estamos trabajando. Políticas territoriales diferenciadas para adaptar las estrategias según los contextos sociodemográficos y culturales. Fíjense, hicimos un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud de Dinamarca para trabajar las nuevas reglas de la partería en México. Ellos tienen un sistema de partería
que es exitoso, pero por ejemplo tenemos condiciones demográficas muy distintas. No es lo mismo Dinamarca que México, en donde para llegar a la Sierra de Chihuahua tenemos que subirnos en una avioneta o llegar en burro, en caballo, caminando por horas. No lo sé. ¿Cómo hacemos para que llegue a esas personas estas políticas territoriales? Garantizar la educación sexual integral como obligatoria, con información basada en evidencia científica y libre de prejuicios en todos los niveles educativos. ¿Se acuerdan cuando salieron los nuevos libros de texto? Imagínense el reto que vamos a enfrentar ahora, pero yo espero que con el apoyo de todas, todos y todes, esto sea un avance y no lo vean como un retroceso. El monitoreo de la demanda no satisfecha, por supuesto, aunque somos el primer lugar en América Latina y el Caribe en las políticas anticoncepción, seguimos diseñando indicadores que nos permitan identificar estas pequeñas brechas para tener mejor cobertura. Fortalecer la incorporación de perspectiva de género e interseccionalidad. Esto creo que ya es un tema que se está integrando a muchos rubros de nuestra política mexicana y de nuestra vida diaria, pero no podemos quitarle atención hasta que esto se dé en un 100%. La capacitación en enfoques de derechos y sexualidad, pronto les vamos a dar noticias al respecto. No puedo adelantarme, tengo que esperar a la Secretaría de Educación. Fortalecer la coordinación interinstitucional, que ya lo platicábamos aquí, e impulsar campañas de información accesibles que muy pronto ustedes van a ver cuando transiten por la calle. Y bueno, ya para no alargarme, compañeras, compañeros, la anticoncepción y la planificación familiar no puede ser vista como un asunto solamente de acceso a métodos anticonceptivos. Sí es una condición indispensable para garantizar la autonomía reproductiva de las personas, pero también está la igualdad de género, el desarrollo sostenible de nuestra nación. Garantizar estos derechos no solo es una cuestión de salud, sino un imperativo para el bienestar y el desarrollo de todas, todos y todes. El reto que tenemos como sociedad y como Estado es asegurar que la autonomía reproductiva no sea un privilegio de unas cuantas, sino un derecho efectivo para todas ellas, sin importar dónde vivan, qué edad tengan o a qué grupo pertenezcan, porque garantizar la libertad de decidir sobre la propia vida sexual y reproductiva, en última instancia, es garantizar el bienestar y la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Sí, claro. Muchas gracias, sí. Todavía no te vayas. Sí. A mí me gustaría enfatizar estos dos últimos conceptos, que me voy a permitir leerlos. No sé si no se escucha, ¿verdad? ¿No se escucha? Ok, perfecto. Bueno, retomo. Te agradezco nuevamente tu participación y me gustaría enfatizar los últimos dos conceptos que mencionaste. El de garantizar los derechos no solo es una cuestión de salud, sino un imperativo para el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad. Asimismo, garantizar la libertad es decidir sobre la propia vida sexual y reproductiva. ¿Okay? En este sentido, también sin olvidar lo que están trabajando es esta parte de políticas diferenciadas e integradas y la política de interseccionalidad, ¿no? Todos los sectores son importantes. Todos los sectores, esta parte de política pública transversal es muy importante y todos desde su trinchera es como se va a construir. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Qué métodos, sí se escucha, ¿verdad? ¿Qué métodos anticonceptivos resultan más económicos a largo plazo desde tu perspectiva o desde, sí, o sea, desde tu perspectiva? Me van a decir que le estoy haciendo propaganda a unos y no a otros. Pero miren, es algo, creo que es una pregunta un poco complicada de responder, porque hay muchos factores que pueden variar. Sin embargo, yo creo que los DIUs y los implantes
son más efectivos a largo plazo, más económicos a largo plazo por una razón. Al inicio, por supuesto que es una inversión fuerte, pero ¿cuánto tiempo dura? Entonces, si hacemos la cuenta, por ejemplo, no lo sé, en pastillas que son mensualmente, ¿cuánto cuestan por 12 meses, ¿no? O 13, porque realmente el periodo menstrual dura 13 meses, no 12. O sea, es 13 veces en el año. Entonces, a ver, si son 13 cajas, ¿cuánto cuesta? El implante o un implante que se pone subtérmico, ¿cuánto sale a largo plazo? Entonces, no te podría dar una respuesta específica, porque no sé de los costos, no tengo los costos específicos, tendríamos que ver marcas, etcétera, pero creo que a largo plazo los implantes es lo que resulta más económico. Pues muchísimas gracias, Tere, y es justamente lo que buscamos, entre otras cosas, para atender esta parte de disminuir el embarazo no deseado, el embarazo adolescente, que todas las mujeres sepamos cuáles son los métodos anticonceptivos que existen, cómo, cuándo, dónde, cuánto, etcétera. Pues Tere, te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, te hago entrega de un reconocimiento en esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Teresa Ramos Arreola. Damos paso a la intervención del maestro Luis Fernando Oria Probert, director general de Mind of Gap. Él abordará el tema generando un cambio positivo de comportamiento, una experiencia en Medellín, Colombia, en la reducción de embarazos adolescentes. Antes comentaremos que el maestro Luis Fernando Oria Probert es cofundador de Mind the Gap y de Inspire to Invent for Kids, México. También forma parte de la Junta del Capítulo del Comité Ejecutivo del Capitalismo Consciente en México y miembro de la Junta de la Fundación Marc, que crea espacios divertidos para niños con cáncer en hospitales públicos. Tiene su MBA por la Universidad de Duke y es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Adelante, por favor, maestro. ¿Se oye? Ya. A ver. Muchas gracias. Bueno, gracias, diputada Paola, por la invitación a platicar un poco sobre nuestra experiencia desde más bien el ámbito educativo en cómo podemos incidir en los comportamientos de las personas, en este caso de las y los jóvenes, de manera positiva. Nosotros precisamente lo que buscamos es eso, tratar de establecer mecanismos que nos permitan medir el cambio de comportamiento, porque al final, si bien por supuesto no en su totalidad, pero un buen número de los embarazos adolescentes suceden por decisiones no necesariamente bien informadas, y un poco es lo que tratamos de hacer. Y la diputada mencionaba en su presentación el tema del mundo digital y cómo nos tiene más conectados pero más desconectados al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que hacer el caso para poder explicar que la tecnología puede ser un aliado, en este caso, para poder transmitir las cosas que queremos transmitir de la manera más transparente, pero sobre todo más humana y más digerible posible para todas las personas que necesitan acceder a este tipo de información, ¿no? A lo que nosotros nos dedicamos es precisamente a hacer este efecto de consultoría, de cambio de comportamiento a través de la tecnología, partiendo de una teoría de cambio, este ejercicio que nos permite entender la línea base de la cual tenemos que partir y cómo nos queremos mover de un lugar a otro. Sabemos en dónde estamos y sabemos a dónde queremos llegar, pero para eso hay muchas cosas que tenemos que hacer que nos permitan transitar juntos ese camino de la manera más sana posible.
Una vez que nosotros entendemos esa línea base, lo que hacemos es diseñar el contenido y lo transmitimos a través de una de las plataformas, yo diría, más democráticas que existen en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, que es WhatsApp. Al final, la mayoría de las personas a cierta edad tiene acceso a un dispositivo electrónico que tiene acceso a WhatsApp porque es la principal plataforma que utiliza para comunicarse. Y nos hemos dado cuenta que desde ahí podemos asegurarnos de que la información que reciben es información filtrada, es información curada, es información que especialistas en las diferentes materias se dedican a diseñar y a poner en las rutas de aprendizaje para que la información a la que accedan no sea cualquier búsqueda que puedan hacer en Google o ahora en ChatGPT, en donde normalmente si no tenemos tampoco la preparación y la capacidad para filtrar información, pues es complicado saber si lo que estamos leyendo es realmente lo que es correcto para nosotros en nuestro momento de vida y en nuestro contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer y cuál es ese proceso que tenemos que seguir para pasar de A a B, ¿no? En esta transición, tenemos que entender a través de una metodología que nos permite ver cuánto conocen las personas de un cierto tema, qué actitud tienen hacia ese tema en específico y luego cómo reaccionan ante ese tema, que es la práctica, ¿no? Esta metodología se llama CAP. Entonces, en ese sentido, cuando podemos tener esa línea base de entendimiento para poderlo convertir en una currícula que vamos a transmitir a través de la plataforma y nos permita además definir indicadores y métricas que nos van a dejar tener trazabilidad de las cosas que están sucediendo y si realmente está habiendo un cambio de comportamiento, pues es a través de llamados a la acción, ¿no? Nosotros vamos a montar la información en la plataforma, pero vamos a saber qué proponerles hacer de tal modo que sepamos si es que efectivamente un programa de estos y el acceso a la información está teniendo incidencia sobre el comportamiento y en este caso que se vea reflejado últimamente en una disminución del embarazo adolescente, ¿no? Decían hace un momento que el caso que tuvimos en Medellín a través de nuestros socios de T+C que han trabajado esto desde hace ya varios años, han tenido diferentes experiencias, pero en Medellín hubo un caso muy exitoso por diversas razones que ahorita voy a hablar porque si queremos traer este tipo de iniciativas, pues hay ciertas cosas que ya sabemos que tienen que suceder y que tenemos que tratar de replicar, siempre entendiendo que el contexto en México es muy distinto que el contexto en Colombia y en otros países, ¿no? Pero bueno, en este caso el proyecto en Medellín fue después de haber tenido varias iniciativas en otras ciudades, nos dimos cuenta que, bueno, primero uno de los elementos más importantes es poder tener intervenciones multianuales, ¿no? Que nos permitan no solo hacer como un entro y salgo y esperamos a ver qué suceden, sino que podamos ir dando seguimiento a la población con la que estamos, de tal modo que sea más bien un proceso de acompañamiento a lo largo de esta transición de vida en la que se encuentran las y los jóvenes. Y al final, lo que sucede con intervenciones de este tipo, lo que sucedió en Medellín particularmente, fue que en 2023 la tasa de embarazo adolescente estaba en alrededor del 19.5% y para 2024 se estimó una tasa de alrededor del 9.7%. No quiere decir que un programa como estos tuvo ese nivel de incidencia, pero sí estuvo presente en ese proceso de acompañamiento, informando a las y los jóvenes, pero sobre todo, como les decía hace un momento, haciendo este llamado a la acción. ¿Cómo se ve el llamado a la acción? Pues a través de, una vez que nosotros montamos la currícula en WhatsApp y te damos un acompañamiento 24/7 en donde tú puedes bajar contenido, hacer preguntas, interactuar con el profe, en este caso, que es quien se encarga de darte la información. Al final se vio que en Medellín hubo un 27% más con la población con la que se trabajó, que eran cerca de 18 instituciones educativas. Hubo un 27% de incremento de jóvenes
que pidieron una consulta de asesoramiento en temas de educación sexual y reproductiva. Lo importante aquí es que esto no sustituye las asesorías que pueda dar algún especialista como el doctor que nos platicaba hace un momento. El punto aquí es que es una herramienta adicional que permite acompañar a las y los jóvenes, les va a acompañar a ustedes en este proceso y eso genera mucho más, por supuesto, conocimiento del tema, como decía, con información más curada, más filtrada, pero también más confianza al momento de poder acceder a este tipo de cosas. De pronto lo que sucede es que da pena preguntar, ¿no? Da pena acercarme con alguien a decir, tengo esta bronca y no sé por dónde irme y no sé qué usar y no sé cuál es el mejor método. Entonces vas a tener acceso a esa información sin tener que estar haciendo búsquedas que no sabemos de dónde viene la fuente de la información. Al final hubo varias métricas importantes que tampoco en este momento es tan importante hablar de números en específico, pero por supuesto la probabilidad del uso de un condón incrementó de manera muy importante, la probabilidad de acercarse, como decía hace un momento, de acercarse a especialistas de la salud incrementó de manera importante y además parte de los programas incluye que al final si se acercan con un especialista de la salud, parte del programa puede implicar, si es que se logra el financiamiento, el darles alguno de los métodos anticonceptivos que tenga a la mano el programa. Entonces eso la verdad es que es bien interesante porque termina materializado en algo que le va a cambiar la vida a las personas de un momento a otro, ¿no? Perdón. Creo que para ir cerrando, para poder traer un programa similar a México y seguir contribuyendo a las iniciativas de Voz por la Libertad para Elegir, sabemos que la inversión multianual, una inversión sostenida es esencial, ¿no? Hablaban hace un momento también de el financiamiento que se necesita para este tipo de programas, para lo cual se han explorado diferentes alternativas, ¿no? Existe algo con lo que nosotros hemos estado trabajando que es pago por resultados y eso es invitar a financiadores, invitar a la iniciativa privada, que es un elemento muy importante, a que participe, siempre pensando en que sí puede haber un retorno social de estos programas, pero que se va a hacer un desembolso siempre y cuando logremos ciertos resultados, versus programas que se miden por indicadores de desempeño de cuántos jóvenes participaron en el programa, cuántas horas de trabajo tuve y poco más, ¿no? En este caso vamos a trabajar sobre indicadores, sobre incidencia real y por eso esta plataforma nos permite dar en tiempo real un seguimiento y la importancia de tener datos reales a la mano es esencial, es crítico para el éxito de un programa de este tipo. Creo que los principales retos es en México claramente la multiculturalidad que tenemos, la diversidad que existe en este país para poder tropicalizar todos los contenidos y asegurarnos de que estamos llegando de la manera más adecuada a la población es esencial y buscar que todos los actores, tanto el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil se involucren de manera digamos, muy comprometida en este sentido, ¿no? Y bueno, pues con eso estaría cerrando. Muchas gracias. Bueno, ya. Muchísimas gracias. Maestro, muchas gracias por la exposición. Creo que toca un tema extremadamente relevante y es el impacto innegable en la persona, la familia y la sociedad que tiene el embarazo adolescente en nuestros países, hablando en general de la región latinoamericana
y en lo particular en México. Y de ahí me gustaría, porque además mencionaba algo bien importante, que a diferencia de muchos, que en otros momentos tenemos acceso a información mediante plataformas tecnológicas que nos dan acceso a esta información y debemos ser muy cuidadosos en qué tipo de información es la que estamos transmitiendo y qué tipo de programación de contenidos debemos de favorecer para construir programas educativos que realmente tengan un impacto a nivel personal, familiar y social. Evidentemente esto implica la necesidad de vigilar estos contenidos, de garantizar el financiamiento y de la vigilancia del adecuado uso de ellos para la transmisión de esta información a las personas. Y tocaba también el tema de Medellín y de la multiculturalidad en México. Y ahí me gustaría que me ayudara a entender, y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos hoy, ¿cómo es que considera usted en la experiencia que se ha tenido en Mind the Gap y en algunas otras experiencias que pudiera compartirnos respecto a qué tipo de programas son más eficaces? ¿Los programas nacionales o los programas dedicados de manera localmente para la difusión de la educación sexual en las personas? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, porque desde el punto de vista nacional o federal, digamos, tenemos que garantizar que haya un alineamiento con muchas cosas, con las cosas que quiere transmitir la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, con los recursos que se tienen disponibles en ese momento y obviamente con los intereses de quienes estén participando en ese momento. Sin embargo, si eso no se lleva a nivel local hasta temas de lenguaje, ¿no? Si vamos a trabajar en comunidades en donde probablemente haya personas que no sean bilingües, y esto es porque no hablan español, es muy importante que tengamos que tener la sensibilidad de poder hacer llegar el contenido en su lenguaje. Entonces, digamos que hablando de culturalidad, esa es la primera que me viene a la mente. Pero por otro lado, también hablaban hace un momento del tema de, bueno, cómo hay muchas jovencitas que a los 11, 12, 13 años las obligan a casarse, ¿no? Y eso muchas veces es como, hombre, pues es cultural. Pues sí, pero sí, no. O sea, sí es cultural, pero sí es algo que tenemos que tratar con curiosidad y con sensibilidad, pero no por eso lo tenemos que permitir o habilitar, ¿no? Y eso, por eso es necesario entender, como decía hace un momento, tener una línea base muy clara, entender cómo las personas en una comunidad o en otra perciben el tema de la sexualidad, de sus proyectos de familia, de qué significa tener un hijo o una hija, es diferente en un lugar y en otro. Entonces, para poder llegarles de la mejor manera, necesitamos entender bien cuál es el idioma, no solo el lenguaje, sino el idioma, más bien la forma en la que tenemos que llegarles en ese sentido. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo con lo expuesto. Me gustaría abrir el espacio, si alguien dentro de los asistentes tuviera una palabra, me parece que para allá tienen una. Gracias. Sí, gracias. Hola, me presento, soy Jocelyn. Tengo una duda, ¿cuál cree que es el mito que está más erradicado o que está más presente no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel internacional sobre la sexualidad y justo estas políticas que se están implementando para poder solucionar todo esto de los embarazos adolescentes? A ver, mito, sin ser un especialista, más bien nosotros estamos en el tema educativo, pero sin ser un especialista, creo que ya lo comentaba nuestro colega, el tema de la pornografía es yo creo que uno de los mitos principales en ese sentido, en cuanto a la imagen que tenemos sobre la sexualidad. Creo que por otro lado, sin yo emitir un juicio al respecto, creo que el tema de religión también es muy importante en este sentido, porque la manera en la que se percibe y se define una familia como un núcleo social o como un espacio amoroso en donde se encuentran todas las personas que pertenecen a esa familia, me parece que es
muy diferente cómo lo percibe una persona u otra en ese sentido, y tenemos que tratar de homologar un poco que el embarazo adolescente, independientemente de tus creencias o de tu forma de ver las cosas, es algo que ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo te va a traer ningún beneficio a ti como persona, ¿no? Entonces creo que la manera en la que entiendes eso más bien como proyecto de familia es uno de los principales que yo vería, pero otra vez ese es desde mi punto de vista. Hola, buenas tardes, Yuri González. Justamente mi pregunta es, yo soy católico, pero creo que la iglesia influye mucho todavía en las decisiones de muchos papás de la sociedad mexicana y pues principalmente, o sea, países europeos que hay educación sexual desde que los niños entran a secundaria o incluso desde poco antes, pues cómo puedes como gobierno hablar como con esas, con la religión, ¿no? Para hacerles entender a los papás que no es algo malo que lo vean desde chicos, sino que es algo que a futuro les va a ayudar. Yo creo que lo importante es hablar desde los hechos, ¿no? Desde los datos, y explicar otra vez, como decía hace un momento, independientemente de tu visión, tus creencias y la manera en la que fuiste criado, que sepas que una decisión de estas tiene consecuencias. Tiene consecuencias hoy, mañana y en 3 años y en 6 años sobre lo que va a pasar el resto de tu vida, pero también sobre lo que va a pasar en la vida de tu hijo o de tu hija, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que la responsabilidad del gobierno es hablar desde los hechos, respetando todas las visiones que pueda tener cada quien, pero siempre hablando desde los hechos y explicando los beneficios de tener acceso a información real, como decía, curada, filtrada, que en tiempo real nos permita a nosotros entender qué tipo de comportamientos están cambiando, porque al final, como decía al principio, son decisiones que te cambian la vida, ¿no? Entonces, mientras más informadas, mejor. Gracias. Mientras transmiten el micrófono a la siguiente persona, creo que toca un tema importantísimo. La información y la educación son críticas para ayudar a la formación de las siguientes generaciones. Hola, buen día. Mi nombre es Anet Miranda, vengo de la UAM Iztapalapa y mi siguiente pregunta sería, ¿qué propuesta pondrían para que las zonas rurales tengan acceso a la información reproductiva? Ya pues por la cuestión de la carencia tecnológica. Sí, justo el tema de las barreras digitales y tecnológicas es esencial para poder llegar a ciertos lugares. Curiosamente, en muchos lugares, incluso en las comunidades más marginadas, en muchos lugares que yo he tenido oportunidad de visitar, algo que sí tienen es un celular y en algún momento del día encuentran conexión. Entonces, si bien no es la solución ideal que nos permite llegar al 100% de la población, porque sin duda alguna la barrera digital en Latinoamérica y en México es muy grande, es algo que sí nos permite llegar a muchas casas, a muchas personas, a muchas y muchos jóvenes de una manera, digamos, más directa con ellos, que ese es el problema que hay, que para que se interesen y se preocupen y tomen decisiones de manera autónoma, necesitan información. Y decíamos hace un momento que a veces es un poco la vergüenza de acercarse con alguien y lo que prefieres es en privado buscar esa información. Y en todos lados se las van a arreglar para llegar a esa información en algún momento del día cuando encuentren señal o cuando hablen con alguien más. Entonces, si bien por un lado se tiene que invertir en conectividad digital y en el acceso a la tecnología, es algo que digamos que tiene que ir como una iniciativa en paralelo porque tiene implicaciones de muchísimas otras cosas. Claro que tiene incidencia sobre el tema que nos compete hoy, y eso es una de las principales barreras para implementaciones como la de este tipo, sin duda alguna. Muchísimas gracias, maestro Oria. En pro del tiempo y por respeto a los siguientes exponentes, esta sería nuestra última pregunta, pero nuevamente agradecemos su tiempo, el esfuerzo para haber venido aquí a compartir con nosotros la experiencia y retomar el mensaje, ¿no? La información es crítica en este momento. Muchísimas gracias. Y permítame
hacer entrega usted de la constancia por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Para complementar esta mesa, invitamos por favor a subir al doctor René Mauricio Jiménez Pineda, director de Global de Servicios de Salud de ProMujer, al maestro Eric Becker, vicepresidente del Comité de Salud de la American Chamber of Commerce of México, y a la licenciada Gabriela Reyes, si son tan gentiles. Si antes comentaremos que el doctor René Mauricio Jiménez Pineda es doctor cirujano por la Universidad de La Salle, con posgrado por la misma Casa de Estudios de Administración de Organizaciones de la Salud. Ha participado en operaciones de sistemas integrales de salud a través de la articulación de servicios de atención primaria y especializada bajo el modelo clínico centrado en la persona. Por lo que respecta al maestro Eric Becker, es politicólogo e internacionalista.